Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Es una nueva mañana, es una nueva oportunidad para empezar con todas las ganas, con todo el entusiasmo, con todo el positivismo posible para poder seguir adelante en nuestros emprendimientos, para todos aquellos que hemos conocido la dura realidad de la vida en las calles, lo importante que es un emprendimiento, salir, tocar puertas, esperar los mejores resultados, desde luego dando lo mejor de nosotros, estar preparados por sobre todas las cosas. Y hay muchas personas que dicen, pero es que no sé en dónde o en qué invertir. Y yo les digo, lo primero que deben hacer es invertir en ustedes mismos, en sus capacidades para poder mejorarlas, ampliarlas, optimizarlas y obtener mejores resultados. Solo el que está mejor capacitado puede obtener mejores posibilidades para seguir adelante. Así que buenos días a todos los que nos escuchan. Buenos días también a nuestros amigos que en los diferentes municipios y departamentos de la República están muy pendientes de nuestra señal a través de nuestras redes. Estamos ya a través de 102.1 FM plus, algo más allá de plus en 102.1 FM para toda el área metropolitana del departamento de Guatemala y Zacatepeques. Estamos también en www.libertopolis.com, es nuestra señal máster. Desde ahí originamos esta señal principal. Y es por eso que también compartimos esta señal a través de facebook.com Libertópolis, facebook.com/Libertópolis. También estamos en Periscope de Twitter. Allí usted también nos encuentra y desde luego también nos puede encontrar en YouTube. En nuestro canal es Libertópolis. Así que estamos en directo, estamos con todo, con el mejor de los entusiasmos, con la mejor de las ganas, para hacer pues un mejor trabajo en este día y que ustedes estén pendientes de todo lo que traemos para hoy. La verdad es que estoy algo confundido. En la mañana escuchamos algunos reportes que el INSIBUME para este día pronostica lluvias. Sin embargo, el cielo está bastante despejado, el sol radiante. Por cierto que hoy aclaró bien temprano. Fíjese que cuando nosotros venimos aquí a la Torre de la Libertad, a la cabina más bella de Guatemala, está oscuro y todo negro, sombrío, en grises y pocos claros. Sin embargo, a esta hora de la mañana está alumbrando el sol, como que si ya fueran las 9 o 10 de la mañana. Bueno, vamos con todo y es el momento de hacer la presentación de los titulares para este nuevo día. Titulares con energía. Titulares de Energuate, luz de mi tierra. Los titulares de Contravía AM son presentados por Energuate, luz de mi tierra. Y estos son los titulares que hacen la noticia para hoy. Estamos a lunes, ya la fecha es 27 de mayo, no se confunda, es 27 de mayo del año 2019. O sea que le vamos a estar diciendo prácticamente adiós a este mes el viernes. Esta es la semana final, se acabó mayo y empezamos en lo que algunos han denominado la recta final para las elecciones 2019. Recuerde que en nuestras manos está realmente el poder de transformar algunos de los destinos y de los rumbos de la nación en cuanto decidamos, pues, optar por mejores candidaturas, candidatos y que tengamos entonces la posibilidad de
nuevas autoridades al frente de la magistratura, de las diputaciones, las curules, el Parlamento Centroamericano, las candidaturas a alcaldes, las corporaciones municipales. Depende de nuestro voto. Un voto mejor informado es un voto más consciente y podría darnos como resultado un voto con mejores expectativas. Bueno, iniciamos. ¿Qué es lo que dicen los titulares para este 27 de mayo? Nuestro diario, Las Noticias Como Son, titula: Antigua campeón. Los coloniales vencen a Malacateco en disputa final del torneo nacional. ¿Se recuerdan que se los dije? Yo lo predije. Ya el otro está como Zapeta, ¿verdad? Saludos, Zapeta. Ya está ahí conectado también con nosotros. Buenos días allá en Houston. Bueno, entonces tenemos que Antigua Guatemala, la tierra de los abuelos, es el campeón nacional. Otro de los titulares que nuestro diario lleva en portada: matan a Patoja en ataque contra 2 hombres. La jovencita salió a comprar helado en Piedra Parada, Santa Catarina Pinula, pero encontró la muerte. Otro de los insertos fotográficos en la portada de nuestro diario titula: castigan a extorsionistas que amenazaban a vecino en Sololá. Los despojaron de su indumentaria y los azotaron. Y en el segmento de elecciones para hoy ofrece nuestro diario detalle de la jornada de los candidatos a la presidencia en las elecciones 2019. Vamos con otro de los titulares para hoy. Es el titular de Soy 502, que titula en su edición impresa: las compras sobrevaloradas en la municipalidad de Jalapa. Se trata de las compras sobrevaloradas de el alcalde, quien es el hijo del expresidenciable Mario Estrada, que entiendo también se llama así, Mario Estrada. La comuna compra los insumos casi al doble de lo habitual en el mercado. Es decir, que si un clavo cuesta 5 centavos, Mario Estrada, el alcalde de Jalapa, lo compra a 10. ¿Por qué la sobrevaloración? Pues hoy lo vamos a averiguar en la página número 4 de diario Soy 502. Y en el inserto fotográfico también dedicado a Antigua GFC. Celebra su 4º título nacional. Aparece la calle del Arco, preciosa esa fotografía, en la cual también están los jugadores del campeón nacional, Antigua GFC. Un saludo muy especial a nuestra familia allá en Antigua Guatemala, no solamente en Antigua Guatemala, sino también en Pastores, y desde luego también a familia que tenemos allá en Santa María de Jesús, a gente linda de San Juan del Obispo, Jocotenango, San Felipe, San Martín, también ahí por las huertas. A todos, muchas gracias y gracias por estar desde ya en sintonía. Seguimos con los titulares que el periódico presenta para hoy. El secretario que viajó 18 de 54 días en el cargo, a la gran. Un secretario que viaja 18 días y estuvo 54 días en el cargo. Se trata de el titular de Asuntos Agrarios y amigo del presidente. Es Yuri Arana, quien ha viajado a Suiza, Estados Unidos y Jamaica. También para hoy la fotografía en portada dedicada a Antigua Guatemala. Antigua, el rey. Antigua GFC se coronó por 4ª vez en su historia como campeón del fútbol guatemalteco, luego de vencer en la final del torneo clausura a Malacateco por 1-0. La fiesta fue total en las plazas y calles de la ciudad colonial. Y ahí aparecen mis coterráneos, los Panzas Verdes. ¡Ah, qué alegría! Con el título de campeones, una copa que lo confirma, y además de sus medallas individuales. Felicidades a los muchachos de Antigua GFC. Y también para hoy, un informe especial que presenta el periódico, al cual ha titulado Guatemala, un laberinto perfecto, es decir, sin salida. Para hoy también
Una cobertura sobre los interesados en reabrir Celgusa. Una compañía mexicana quiere comprar la planta. Y la nota internacional en relación al terremoto en Perú que ha dejado un muerto y 26 heridos. Una tragedia que se produjo el fin de semana. Uno de los terremotos más fuertes. Afortunadamente no son muchas las víctimas. En el sentido que fue un terremoto que rozó los 8 grados en escala de Richter, que eso es bastante. Sin embargo, son pocos los afectados en general debido al impacto tan fuerte de ese terremoto. Prensa Libre titula para este día. La conflictividad electoral se concentra en rutas del narco. Grupos criminales procuran copar el poder local, sobre todo en áreas próximas a fronteras. Esto es bien interesante porque me llama la atención de la cantidad de municipios en los cuales solo hay un candidato, es decir, un único candidato pareciera que anuló o compró a la competencia. La fotografía en portada dedicada al campeón Antigua, quien ganó la 4ª copa al vencer al Malacateco. Aparecen ahí los muchachos levantando la copa que los acredita como campeones del fútbol nacional y también su medalla individual. Y con una playera conmemorativa que dice campeones, es la 4ª vez que alcanzan esta victoria nacional. En otro de los titulares que Prensa Libre presenta para hoy, dice cultura magistral velada con la Traviata. También ha llegado el emisario de los Estados Unidos para tratar de frenar el éxodo migrante. Y en otro de los titulares para hoy, una masiva celebración deportiva en Cobán Alta Verapaz. Y mire, qué bueno que hay deporte, qué bueno que los muchachos pues se dedican también a actividades deportivas y nosotros encantados. Y especialmente del triunfo del mexicano Daniel Mutetti. Daniel Mutetti repitió por segunda ocasión en la carrera más importante del país y brindó un maravilloso espectáculo en Cobán, lindo y querido. Y el keniata Daniel Mutetti siempre se mantuvo en el grupo puntero y logró quedarse con el triunfo. Mutetti brilla y González emociona. Y es que el fondista José González ingresó en la 5ª posición a la meta y fue el mejor guatemalteco en la media maratón. José González dice, hice lo que pude, repetí ser el mejor guatemalteco, ya que el año pasado también lo logró. En cuanto a la media maratón, es decir, los 21 kilómetros, las posiciones son las siguientes. En la posición número 1, Daniel Mutetti, con 1 hora, 5 minutos y 16 segundos. Seguido de Cristian Pacheco, 1 hora, 6 minutos, 8 segundos. En el tercer lugar, Julius Koskei, con 1 hora, 6 minutos, 24 segundos. En la 4ª posición, Evans Kiptum, con 1 hora, 6 minutos y 36 segundos. Y en la 5ª posición, el mejor guatemalteco con 1 hora, 6 minutos y 47 segundos. En la categoría femenina, el triunfo fue para Bikoti Chempnen, quien hizo un tiempo de 1 hora, 13 minutos y 23 segundos. También Caroline Kipto, con 1 hora, 16 minutos y 3 segundos en la segunda posición. Sheila Chesan en la casilla número 3 con 1 hora, 18 minutos, 25 segundos. Shewarge Alene, 1 hora, 20 minutos y 36 segundos. Y en la 5ª posición, la guatemalteca Blanca Orozco, quien hizo 1 hora, 24 minutos con 4 segundos. Fue la mejor representante del país. También llamó la atención que otra vez algunas personas corrieron la media maratón descalzos. Es una de las características, pues prefieren correr de esa manera. Es importante recordar que de la media maratón ya son 23 las veces que los keniatas ganan esta media maratón. Pues qué bien por Kenia, con su producto de exportación, estos atletas de primer mundo, de primer nivel. Bueno, son keniatas, pero entiendo que
ya residen en México. Ahí es donde es su punto de enlace, digamos. De Kenia se vienen para América, están en México, y en México es donde deciden quiénes van a ir a qué países. Así que muy bien por los keniatas y muy bien por la organización, que año con año creo que se va superando. También a quienes participan y tienen otras habilidades especiales y no corren necesariamente con sus extremidades, sino que lo hacen para quienes tienen estas aptitudes especiales. Así que también a aquellos no videntes, a aquellas personas que no tienen sus extremidades inferiores, pero que participan. Ustedes son parte de ese poder guatemalteco. Felicidades. Así los titulares para hoy. Los titulares, una presentación de Energuate. Energuate, luz de mi tierra. Los titulares de Contravía AM fueron presentados por Energuate, luz de mi tierra. Ahora, síguenos en Twitter. @Libertópolis. Y deja tus comentarios. Síguenos en Twitter. De semana hubo una nota muy importante que llamó nuestra atención, fue recogida en los diarios del sábado y tiene relación con el ex candidato vicepresidencial de la Unidad Nacional de la Esperanza, el acompañante de Sandra Torres en las pasadas elecciones. Un vicepresidenciable realmente muy discutido, controversial, y el cual pone en tela de duda si participó o no en el financiamiento ilícito electoral no registrado de aproximadamente 20 millones de quetzales, en la cual en la pasada elección la señora Torres, presumiblemente, si se comprueba que su voz es en realidad la que se escucha en unos audios, tendría conocimiento de dicho caso. Sin embargo, toda esta información de alguna forma trajo una serie de consecuencias inesperadas, y es a lo que quiero darle paso. Se trata de Mario Leal, Mario Roberto Leal Castillo. Es el ex candidato vicepresidencial de la Unidad Nacional de la Esperanza. Primero que nada, ubiquemos quién es Mario Leal. Mario Leal es quien trabajó en la campaña del Partido Patriota, en su momento junto a Daniela Beltranena, quien más adelante haría señalamientos respecto a algunas situaciones que se dieron entre ellos dos, y por lo cual se siente acosada, hostigada Daniela Beltranena, y va a trabajar directamente bajo las órdenes de la entonces candidata vicepresidencial Roxana Valdetti. Por ahí es donde empezamos a escuchar acerca de este señor Mario Leal. Pero Mario Leal con el tiempo se consolida frente al entonces ya presidente Otto Pérez Molina, y Mario Leal se convierte en el secretario privado del presidente Otto Pérez Molina en ese momento. Es interesante porque él juega la misma figura que juega en su momento Juan Carlos Monzón, el mismo de La Cuna de Maletincitos, una radionovela que compartimos aquí, basada en hechos reales. Entonces Mario Leal es conocido por este tipo de circunstancias, pero es una persona que presumiblemente viene de un segmento económico alto y que en algún momento se convierte en un recaudador para la campaña del Partido Patriota. Con estos antecedentes, presumiblemente, y utilizo esa palabra presumiblemente porque obviamente esto es producto de una serie de investigaciones que tienen que ampliar también el Ministerio Público, entonces se une a otra persona que necesita una figura vicepresidencial, pero que también le favorezca con una determinada cantidad de millones de quetzales. Entonces es allí donde aparece Mario Leal como el vicepresidenciable de la señora Torres en la campaña pasada. Sin embargo, Mario Leal está señalado
de tráfico de influencias, también de algunos otros delitos, pero por el cual es más, podríamos decir, más conocida la figura, es como un recaudador de dinero que se convierte en ilícito porque no fue registrado, no fue mencionado, no fue declarado ante el Tribunal Supremo Electoral. Entonces estamos hablando, hasta donde este momento se lleva la investigación, de aproximadamente 20 millones de quetzales. Es bien curioso, porque son 20 millones de quetzales que no fueron registrados ante el Tribunal Supremo Electoral. Pero desde luego, de esto hay mucha tela que cortar, y la información dice lo siguiente: la Interpol localizó en los Estados Unidos a Mario Roberto Leal Castillo, ex candidato vicepresidencial de la Unidad Nacional de la Esperanza en 2015, quien es buscado por la justicia guatemalteca por estar vinculado con 2 casos de corrupción. Interpol Guatemala informó al principio que el también empresario habría sido capturado, pero después aclaró que solo fue localizado, lo cual motivó una gran polémica y señalamientos. Los analistas políticos creen que si bien Leal ya no es candidato a ningún puesto de elección popular, esta situación podría causar algún desgaste en la UNE, que para variar, desde mi particular punto de vista, no sé qué piense George, ellos solitos se lo hicieron, porque nadie estaba diciendo nada de la UNE en el momento de la presunta captura y luego localización. Pero la UNE salió con sendos mensajes a través de sus cuentas y redes sociales a decir que no, que se estaba politizando el caso del señor Leal y que era un ataque directo, era una campaña negra de la FESI, y pidieron la cabeza del tocayo Juan Francisco Sandoval de la FESI. Pero hasta ese momento nadie había dicho nada de la UNE, entonces la UNE solita se pone otra vez en la palestra en el caso del señor Leal, quien hasta este momento, y según la información más reciente, solo ha sido localizado. Es decir, ya dijeron, mire, ahí está. Pero también fue interesante conocer otra vez que, en efecto, el Ministerio Público solo había pedido, como en algunos otros casos, única y exclusivamente su localización, y que si estuviera en el territorio nacional, allí sí pedía su aprehensión, pero su aprehensión internacional todavía no es solicitada. Buenos días, Juan Francisco. Y en efecto, si bien es cierto, nadie había mencionado a la UNE, las fotos que publicaron los medios sí eran así de Mario Leal a la par de Sandra Torres. Habría que hacer esa salvedad. Pero, en efecto, creo que se precipitaron los de la UNE, especialmente en cuanto a echarle la culpa a Juan Francisco Sandoval, porque como quedó claro luego de ver las cartas que le envió la Interpol Guatemala al Ministerio Público, la primera creo que está recibido en el Ministerio Público como a las 12:50 o algo así, 12:15, algo así. La cosa es que después, entre las 12 y la 1 al mediodía, en esa sí dice que lo capturaron. O sea, si alguien se equivocó, no fue el Ministerio Público, sino fue la Interpol, porque al final, si ven los tweets y la secuencia de las horas y todo de los tweets de la UNE y del Ministerio Público, ellos, en el caso del Ministerio Público, pues anunciaron esa captura con base en la notificación que les había hecho la Interpol. Luego, como a las 3:15 también, recibieron una segunda notificación donde decían los de la Interpol Guatemala, porque la oficina de Interpol en Guatemala, de que siempre que no era que lo habían capturado, sino que solamente lo habían localizado. Y entonces el Ministerio Público aclaró, bueno, pues miren, resulta que no está capturado, sino que solo localizado. Pero no fue, en última instancia, no fue, si quieren, equivocación, si es que fue equivocación, no fue equivocación del Ministerio Público, sino en todo caso de la oficina de la Interpol en Guatemala o de la oficina de Interpol en Washington.
tiendo a creer que haya sido más probable el error en la oficina de Interpol en Guatemala que en la de Washington. Sí, es bien interesante porque desde ese momento una serie de voces se levantaron de por qué se compartía información. A mí, cada tema que tiene que ver con la Unidad Nacional de la Esperanza, con su candidata presidenciable o algunos de sus otros elementos, lo primero que dicen es por qué se publica, por qué se informa, empiezan ellos a atacar en sí el ejercicio de la expresión o el traslado de la información. Y hay que decir que en realidad los medios de comunicación estamos llamados a compartir la información que nos llega, porque es nuestra razón de ser, es parte de nuestra razón de existir, el compartir la información. Desde luego hay todo un proceso, pero cuando miras que la información viene de una fuente que nosotros consideramos confiable, la oficina de la Interpol, pero obviamente no venía toda la información completa, ¿verdad? Yo creo que algunas veces es importante poner en los Twitter o en Facebook o donde uno mande su información que es una nota en desarrollo para poder entender que esta nota se está desarrollando, que la noticia, que los hechos, que los actos, que la información está sufriendo un proceso en el cual podría haber un cambio. Yo creo que eso tal vez en algún momento puede darle idea al oyente que toda la información no es que uno tenga todos los elementos de juicio en un determinado momento, sino que uno va recabando información, vas obteniendo esa información y que desde mi punto de vista la UNE, como está tan quisquillosa con los medios de comunicación en general, ¿verdad? Después de lo que le ha hecho bueno, lo primero que le hicieron a UARS, después lo que le hicieron a Diario y Periódico, o lo que nos podrían hacer a cualquiera de nosotros, están muy susceptibles a que uno diga o emita una cuestión que tenga que ver con su partido o con su candidato. Pero al final de cuentas, yo considero de que es precisamente no solo el rol de los medios, sino en todo caso un derecho de todas las personas, no solo de los periodistas, no solo de los medios de comunicación, sino de todas las personas. La libertad de expresión es un derecho fundamental sin el cual no hay libertad, como bien dice el lema de la Cámara Guatemalteca de Periodismo. Y en el caso de los funcionarios públicos y los políticos, que al final básicamente lo que quieren, si no son funcionarios públicos, quieren llegar a ser funcionarios públicos, en fin, eso es casi que el meollo del asunto, están sujetos, incluso en el caso de yo diría en el caso de los funcionarios públicos y los candidatos están sujetos al escrutinio de la población y si quieren ser quisquillosos y que nadie se meta con su vida, pues que no se metan a la vida pública. O sea, la solución es muy práctica. O sea, si uno quiere mantener su privacidad a prueba de cualquier cosa, pues entonces no se meta a buscar cargos públicos, porque en los cargos públicos va a estar siempre ante la mira de la población, y alguien dirá, bueno, sí, pero solo en lo que tiene que ver con su función de su trabajo como funcionario y no en su vida privada, probablemente, pero esa es la restricción que hay, pero sin embargo al final es muy probable de que y peor ahora con todas las posibilidades que da la tecnología, ¿verdad? De que básicamente todo el mundo, literalmente todo el mundo tiene una cámara de fotos y de video en su mano, y por muy que digas, bueno, pero es que estaba almorzando con mi familia en un restaurante, pues si había alguien ahí, de seguro le tomó muy probablemente le puede tomar una foto y la puede subir en las redes sociales. O sea, realmente hay una frontera así muy tenue ahora entre lo que es la vida privada y la vida pública, precisamente por eso que al final realmente nadie está libre, ¿verdad? Porque, o sea, le repito, a cualquiera le pueden tomar una foto en la calle, probablemente, yo diría en su casa no, pero en la calle, o sea, a cualquiera, por la razón que sea, pero repito, ahorita todo el mundo tiene una cámara en sus manos y los hacen y los utilizan, y muchas veces no necesariamente
por querer fregar a alguien, ¿verdad? O sea, alguien se hace una selfie en algún lado y resulta que atrás, en la mesa de atrás, estaba fulanito de tal con fulanito de tal, y eso es lo que después la gente mira, no a quien se estaba tomando la selfie, ¿no? Bueno, hay quienes sí lo hacen a propósito de esas selfies, hago la salvedad, pero en la mayoría de los casos no. Sí. Pero al final, entonces, ¿cuál es la situación en la que se encuentra el ex vicepresidenciable de la UNE? Y si esto va a afectar o no a la actual candidata Sandra Torres en este tema. Pues en cuanto a cuál es su situación, pues básicamente él está, hasta donde entiendo, está requerido por lo menos 2 casos. Uno es el mismo donde está Felipe Alejos, el de tráfico de influencias, supuesto tráfico de influencias, y el otro es el del financiamiento electoral de la UNE del 2015. En donde él sí es uno de los implicados, y recordemos que él era el candidato vicepresidencial, y entiendo que algunas de las compañías de cartón, ¿no?, que se utilizaron o que el Ministerio Público sospecha o acusa de que se utilizaron para mover ese dinero, estaban vinculadas con el señor Leal. Eso es algunos de los casos. Recordemos de que ese también es un caso que se está desarrollando, en el sentido de que, si bien es cierto, ya hay acusación contra varias personas y hay una solicitud de antejuicio en contra de Sandra Torres, esta misma semana pasada hicieron varios allanamientos en las oficinas de la UNE y en varias otras oficinas, recabando más información sobre este mismo caso. Entonces, al final son casos que están en desarrollo, y yo considero que ahora que ya lo tienen ubicado, localizado, aunque algunos dicen, bueno, pero ahí ha estado siempre, probablemente, pero no lo sabíamos. De eso, o sea, es como ahorita todo el mundo dice, bueno, Sinibaldi ya está en Italia, ¿verdad? Pero, o sea, eso decimos todos, pero realmente, ¿quién lo ha visto? ¿Quién ha sacado una foto de Sinibaldi así en Palermo o en Roma, ¿no? O sea, no hay una evidencia real de que en efecto está viviendo la vida loca en Italia, Alejandro Sinibaldi, pero todo el mundo eso es lo que dice, ¿verdad? Probablemente lo mismo pasaba con el señor Leal. Todo el mundo decía, sí, está en Washington, está en Estados Unidos, pero realmente no había una evidencia palpable al respecto hasta ahora que está esta denuncia, ¿no? Es correcto. Vamos a hacer un breve corte con nuestros amigos patrocinadores, pero vamos a regresar y vamos a seguir ampliando la noticia que el fin de semana pues captó los titulares de los diferentes matutinos. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará Libertópolis. Tenemos varios años de estar escuchando Libertópolis. Admiramos mucho los comentarios de Zapeta, de Juan Francisco, de María Dolores. Queremos agradecerles y que siempre comenten los problemas de nuestro país y que esto vaya en beneficio de todos nosotros. Estás escuchando Libertópolis.com. Get ready to listen to Libertópolis.com. Estamos hablando con Jorge Jacobs acerca de este tema tan importante que yo no sé si al final, George, esto tiene alguna interpretación en el mundo político, dado que, como lo estaba diciendo al inicio del programa, esta es la última semana de mayo y entramos en la recta final ya en los minutos en rojo, en la hora cero. y entonces el punto es, ¿va a afectar esto a la señora Torres, al Partido Unidad Nacional de la Esperanza, en la medida que se vaya desarrollando, o solo fue un globito de fin de semana del cual no habría que esperar mayor trascendencia? Yo creo que le va a afectar en la segunda vuelta. ¿Y por qué? Porque básicamente el voto, así, el famoso ese 20-21% que tiene en las encuestas ahorita, dependiendo de cuál encuesta veas, que
va a hacer que por lo menos, que de seguro pase a segunda vuelta y muy probablemente en primer lugar. Que pase a segunda vuelta, muy probablemente en primer lugar en la primera vuelta. Es un voto, si querés así, voto duro de Sandra Torres, y en su mayoría es a nivel rural. Entonces, realmente no le afecta mayor cosa a si querés, a ese voto favorable que tiene. Estas noticias realmente no le afectan. Sí le afectan en cuanto, principalmente en áreas urbanas y especialmente en lo que han denominado ahora en las encuestas el antivoto, ¿verdad? Entonces, de la gente que, por ejemplo, en la primera encuesta que sacaron en Prensa Libre, hicieron la pregunta de por quién nunca votaría, ¿no? Y en el área, y le dividieron las respuestas, como le presentaron las respuestas, las dividieron en el área metropolitana, en el área urbana del interior, por así decirlo, y en el área rural. Y resulta que en el área metropolitana, o sea, aquí en la capital, el antivoto, o sea, la gente que decía que nunca votaría por Sandra Torres era el 75%, o sea, básicamente, o sea, es así impresionante. Pero eso fue, recordemos de que esa encuesta que hicieron de Prensa Libre, la recolección de votos fue la tercera y cuarta semana de marzo, si mal no estoy, que fue justo después de que arrancó la campaña, o sea, era así al inicio de la campaña. Y en ese momento ya tenía un 75% de antivoto aquí en la ciudad capital. En el área urbana tenía más o menos algo así como 55% de antivoto. Y aún en el área rural tenía un antivoto grande, que era algo así como el 30%, que era muy similar a lo que tenía también de intención de votos en el área rural, que era algo así como el 30%. Más o menos, sí, estoy ahorita con margen de error, así como de las encuestas, que no me recuerdo exactamente los números, pero por ahí va la cosa. Y entonces, eso, como te digo, fue al inicio de la campaña. Luego han venido saliendo cosas alrededor de la campaña de Sandra Torres, como por ejemplo las acusaciones de femicidio que hizo contra los fiscales y contra los editores del periódico, que eso te aseguro que también añade al antivoto. O sea, si había gente o sea, por ejemplo en la capital 25% que no dijo que nunca votaría por Sandra Torres, probablemente ahora esa cifra es menor. Eso que implica que básicamente yo creería que ha crecido el antivoto, y lo vamos a ver, esperamos entiendo que Prensa Libre inició la semana pasada ya a hacer el levantamiento de datos de su siguiente encuesta. Para la semana entrante, quizá. Pues no sé exactamente cuándo la van a sacar, pero sí, yo sí me recuerdo que vi en algún lado que habían atrasado un poco el levantamiento de datos para levantar los datos después de que se conocieran las resoluciones en el caso de Suri Ríos, de Tel Maldana e incluso de Sandra Torres, ¿verdad? Que recordamos que eso fueron no esta semana que pasó, sino la anterior a eso. Entonces presumo que la semana pasada empezaron a recopilar ya la información. La encuesta que sacaron la semana pasada los de Sid Gallup, sí la hicieron el levantamiento de datos antes de que se conocieran las noticias con relación a las decisiones de la CC, de la Corte de Constitucionalidad, con relación a Suri Ríos y Tel Maldana, ¿verdad? Entonces, esa encuesta que salió la semana pasada, todavía el levantamiento de datos fue antes de esta decisión de la CC. La siguiente encuesta, que entiendo que sería la de Prensa Libre, sí, que esperemos que probablemente a finales de esta semana o la semana entrante, sí ya es luego de la decisión, o sea, ya sin Suri Ríos y sin Tel Maldana dentro de las boletas, ¿no? Claro. Ahora, entiendo esos puntos que nos estás compartiendo y el impacto que podría traer. Hay que recordar que uno de los casos más fuertes o más sonados que se ha dado en Guatemala, y es como un secreto a voces, es que los candidatos tienen que pagar como una cuota, un derecho de piso. Y yo conjeturaba, si se puede verbalizar esta palabra, respecto a qué sucede si el señor Mario Leal estaba haciendo esta recaudación de dinero
como parte de pagar un derecho de piso por esa vicepresidencia, porque igual no hay almuerzo gratis. Yo creería que no hay candidatura gratis. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que por alguna circunstancia alguien hizo conocer con los medios de comunicación en las redes un audio en el que presumiblemente la señora Torres, hasta que se compruebe lo contrario, ¿verdad? Habla de un financiamiento, habla de 40 millones de quetzales, habla de 400,000 quetzales, habla de diferentes cantidades de dinero. Sin embargo, hasta este momento la Corte de Constitucionalidad en ese caso dijo que iba a suspender lo que había actuado la Corte Suprema de Justicia, pero sin ordenar a que lo conociera de nuevo, y dijeron que iban a esperar para poder determinar ya un fallo en el cual ellos dijeran si la Corte Suprema de Justicia va a conocer o no ese antejuicio. Por tal razón significaría que hasta el momento la señora sigue blindada, desde mi punto de vista, que este caso es nada más una mancha más para el tigre, y que al final yo sí creo en la fuerza del voto duro, contrario a lo que muchas personas han dicho y lo que los números demuestran. Creería que si fuera tan así, tal vez como sucedió en algún momento con los datos que se obtenían de Manuel Valdizón, los anteriores que se obtuvieron de Pérez Molina, los anteriores que se obtuvieron de Álvaro Colón, ellos no hubieran llegado a ser presidentes, porque también tenían un voto que se miraba muy duro, contrario a lo que la gente esperaba de ellos. Desde luego todavía se manejaba el te toca, ¿verdad? O sea, como ya esperaste una campaña y perdiste la anterior, en esta ganás. Pero sin embargo no se dio con el señor Valdizón. Aunque ahí, entre paréntesis, tengo mis dudas, ¿verdad? Porque ya con los datos aportados por Juan Carlos Monzón, a mí me da la impresión de que realmente sí iba a ganar Manuel Valdizón, si no hubiera sido por la compra de dinero, perdón, por la compra de votos que se pagó en efectivo por parte de Juan Carlos Monzón, y cómo detuvieron el acceso para algunas comunidades. Yo creo que si hubiera ganado Valdizón. Vaya, razón por la cual en la actualidad yo pienso que la señora Torres sigue teniendo una fortaleza impresionante en el interior de la República, porque yo cotejaría esos datos, y yo no sé si estoy cruzando manzanas con peras, Jorge, vos que sos más conocedor del tema económico, pero a mí me gustaría que las encuestas las pudieran cruzar, por ejemplo, con los datos de la pobreza en Guatemala. Si los lugares donde se recaba la información del voto duro de la señora Torres coinciden con los índices de pobreza, lo cual me llevaría a pensar a mí que a mayor cantidad de pobreza, un voto más asegurado para la señora Torres. ¿O estoy mal en mi argumentación? O por ahí va la cosa. Es una hipótesis válida a comprobar. Porque no he visto realmente ninguna encuesta en donde hagan ese tipo de comparaciones. Yo argumentaba el fin de semana con algunas personas que el problema con las encuestas es que hay que ser muy objetivo y muy profesional realmente para no sesgar las encuestas. Y, por ejemplo, y pongo un ejemplo de este mismo viernes, en la encuesta que fue presentada de Borge y Asociados, el que presentaron el viernes, lo presentaron en el periódico y en la versión electrónica de Soy 502, no vi la versión impresa, no sé si también en la versión impresa de Soy 502 del viernes, pero en esa encuesta hay una pregunta que a mí me parece que es que el único objetivo es sesgar la respuesta de los encuestados, y es una pregunta que dice: ¿usted sabía que este señor Quiñones era sobrino de Álvaro Arzú? O sea, esa es la pregunta. Entonces, ¿qué sentido tiene ese tipo de preguntas en una encuesta
en una encuesta así de intención de votos, para mí no tiene ningún sentido. Yo el único sentido que le hallo es una forma de sesgar las respuestas posteriores de quien está contestando la pregunta, ¿verdad? O sea, porque el que haya sido o no sobrino este señor Quiñones de Arzú, realmente no tiene relevancia en cuanto a lo que están preguntando el general de la encuesta, por ejemplo, ¿verdad? Entonces pongo eso como un ejemplo de cómo al final las encuestas, aún con el cuestionario y no digamos con la forma en que se hace el diseño de la muestra, podés influenciar el resultado si eso es lo que se busca, ¿verdad? Y creo que en este caso pues algo por ahí va. Entonces generalmente el diseño de la muestra tratan de hacerlo, o sea, si es una encuesta así profesional, tratan de hacerlo que refleje en general a toda la población, es decir, que hayan personas de todos los estratos socioeconómicos, que hayan personas de todas las regiones del país y todo, pero es muy difícil que puedan hacerlo así en todo el país y en todas las regiones, ¿verdad? Sino que se toma una muestra, se diseña la muestra en qué lugares se va a ir a tomar la muestra y dentro de ese lugar pues ya es así aleatoria en el sentido de, por ejemplo, deciden, bueno, se va a ir a tocar a cada cuarta puerta, por ejemplo, ¿va? Entonces en ese tipo es como hacen la aleatoriedad de las encuestas, pero es muy difícil que pueda salir un resultado así como el que vos planteás, pero habría que ver conociendo cómo está diseñada la muestra, es decir, los lugares donde fueron a tomar las encuestas, se podría hacer un mapa en ese sentido, pero tendría que hacerlo básicamente la empresa que hizo la encuesta y solo con los lugares donde se hizo la encuesta, no a nivel nacional. Pero mira, pues, es un poco jalado, o sea, como te digo, sí se podría hacer, pero solo en esas áreas y solo lo podría hacer la empresa que hizo la encuesta, que tiene la información de a dónde específicamente fueron a tomar los datos, ¿no? Ok, entiendo esa validación. Ahora, Jorge, a mí me ha surgido te voy a decir, cuando una persona se porta mal, uno viene y entonces toma una actitud Solo dice Luis González, y no, Juanfra, aquí en el interior tampoco quieren saber nada de la tarántula. Mira, pues cuando una persona se porta mal, hay una reprimenda en contra de esa persona. Nosotros en el mundo político lo hemos traducido como el voto de castigo, le decimos nosotros, ¿verdad? Y ese voto de castigo lo hemos visto muy efectivo, creería, solamente en segunda vuelta. Pero mira, pues mi pregunta obviamente es muy, muy subjetiva, pero en realidad es algo que he venido pensando. ¿Por qué esperar hasta la segunda vuelta para un voto de castigo? Yo creería que va a haber una gran cantidad de personas que van en la primera vuelta a defenestrar completamente cualquier opción del Partido Unidad Nacional de la Esperanza. Es decir, si hay personas que, por ejemplo, consideran no hay que votar por Sandra, pero hay que votar por el candidato a alcalde, por ejemplo, o no vamos a votar por Sandra, pero vamos a votar por los diputados, o no vamos a votar, qué sé yo, de forma así cruzada. Yo creería que ahora desde la primera vuelta vamos a sentirlo. Es decir, que creo que menos diputados de la UNE, menos alcaldes de la UNE, e incluso pudiera ser que la señora Torres no llegara a una segunda vuelta y que nosotros los guatemaltecos le apliquemos el mismo castigo que en su momento fue tan fuerte para Manuel Valdizón. Porque te digo una cosa, ¿cuál era la visión que se tenía antes de la última encuesta que presentó Prensa Libre? Que el candidato duro, el candidato fuerte era Manuel Valdizón versus la señora Sandra Torres. Y ellos, por lo que uno podía presumir y entender de sus campañas, era que su contrincante era Manuel Valdizón. Ahora vemos un camino bien difícil para la UNE, porque yo creería que ellos no tienen claro quién es en realidad su contrincante. Es como una pelea de box, a mí que me encanta el box. Ni ellos ni nadie. Sí, es como una pelea de box, y yo te digo, a mí me encanta el box. Y entonces viene un determinado pugilista y sabe contra quién va a pelear.
y empieza a ver videos de ese jugador, empieza a saber su rutina, se reúne hasta, en algunos casos se ha sabido que se reúnen hasta con los nutricionistas para saber qué come, a qué horas come, qué resultado proteínico tiene lo que él come, cuáles son sus rutinas de ejercicio, con quiénes habla, cómo son sus relaciones personales. Y el pugilista se sabe la vida de su contrincante. Pero ¿qué pasa cuando le dicen a 3 meses de la pelea, le dicen, fíjate que ya no vas a pelear contra fulano de tal, decidió el consejo que ahora vas a pelear contra tal, lo descuadra? Y empieza, él es el que empieza a pelear de una manera distinta. Y normalmente son los perdedores. En este caso yo creo que la señora Torres se ha enfrentado no a lo que muchos podrían considerar como que una ventaja, de decir, es que le quitaron a sus contrincantes naturales, por lo mismo. Entonces ahora ella está expuesta a no saber quién es su contrincante, y podría ser que el gran castigo del voto guatemalteco no se haga esperar y que de una vez, en la primera vuelta, la señora Torres pudiera ser sacada del ring. Pero obviamente desde mi punto de vista, no sé qué pensás vos en ese sentido. Lamentablemente lo veo estadísticamente improbable. Ya me votaste, vos me sacaste de una vez en el primer ring, en el primer round, quiero decir. Sí. ¿Por qué? La diferencia que había en las encuestas y en varias encuestas que han salido entre Sandra Torres y el cuarto, porque segundo y tercero iban Suri y Tel Maldana, era bastante grande. No digamos a los siguientes, o sea, en las encuestas, ¿cómo estaba? Estaba Sandra Torres, luego Suri, luego Tel Maldana, luego Yamatei, luego Roberto Arzú, luego este señor ¿cómo se llama? El del humanista. Mulet. Edmond Mulet. Sí. Y así sucesivamente. Y pero otros chiquitillos. Y de ahí todos los demás, ¿no? ¿Sí? Pero la diferencia era muy grande. O sea, estás hablando de más o menos un promedio del 20% de Sandra Torres versus lo más alto que había llegado Yamatei antes de era 9. Era 7. Yo me acuerdo que era 7. 7 puntuales. Pero en la encuesta esta de Sid Gallup de la semana pasada salió ya en 9. Ya ganó 2 puntos. Sí. Pero y luego el siguiente está en 8%, que creo que era Roberto Arzú. Bueno, entonces, lo que vos planteas es de que se pudiera evitar, por ejemplo, que Sandra Torres gane o sea, que pase a la segunda vuelta. Uh-huh. Ese es tu planteamiento. Para eso, considerando que ese 20%, yo creo que es así el voto duro, ¿sí? Si querés, el voto que va a ir a votar por Sandra, no matter what, no sé, sin importar qué. Tendrías que tener que, por ejemplo, en este caso, Yamatei, que tenía un 9%, y Arzú, que tenía un 8%, ambos pasaran del 20%. O sea que tendría que llegar, qué sé yo, Yamatei al 22% y Arzú al 21%, por ejemplo, para que pudieran ellos dos pasar a segunda vuelta y Sandra no. Por eso te digo que lo veo estadísticamente improbable, que pudiera pasar, pero probablemente, pero realmente es muy improbable que se pudiera dar ese escenario. Entonces yo más pienso que el escenario va a ser básicamente de que probablemente pudiera ser de que alguno de los dos pase a Sandra Torres y entonces Sandra Torres no vaya en primer lugar, sino en segundo lugar en la segunda vuelta. Eso es más probable, pero que los dos, o Edmond Mulet incluso, dos de ellos tres, pues si lo querés poner así, Yamatei, Arzú y Mulet, que dos de esos tres lleguen a tener más del 20% de aquí a 3 semanas, yo lo veo muy difícil. Mira, pues a mí, yo sigo, y yo lo he planteado aquí en este mismo programa y a través de las redes y en pláticas personales, a mí me ha sorprendido el resultado del señor Roberto Arzú, porque no hemos tenido así como que hechos contundentes de su persona que uno pueda ir y referirse, más allá que se ha dedicado al deporte y que, según entiendo, para conocedores del fútbol, especialmente del Club Comunicaciones, su paso por este club no fue tan positivo. Y de ahí no tenemos mayor referencia, más que Jimmy Morales lo nombró una especie de emisario para ir a abrir puertas al empresariado guatemalteco, temas económicos, etcétera, para Sudamérica.
Y de ahí no hemos sabido nada del señor Roberto Arzú. O sea, para mí tan improbable es, por ejemplo, que Roberto Arzú aparezca y que esté tan metido y que esté tan arriba y que actualmente se convierta en una tercera opción, en un tercer camino real, porque es real. Bueno, yo creo que ahí tiene algo que ver. Por un lado, el apellido, o sea, lamentablemente, o sea, la gente hasta por eso se deja llevar, o sea, es básicamente por la sombra del papá. Y el otro es de que él ha estado haciendo campaña en las redes sociales, aunque el Tribunal Supremo Electoral diga que es ilegal. Ya lleva $50,000 de multa. Pues de seguro le irán a seguir poniendo, porque yo todavía hoy en la madrugada me metí a alguna página y me sale el gran anuncio ahí de Roberto Arzú en X sitio, ahora como está haciendo publicidad así en Google Ads y todo eso. Entonces, creo que él básicamente es por esos dos motivos principalmente y que ha tomado posturas que a algunos les parece, ¿verdad? Así de, bueno, que vamos no me recuerdo, pero era algo de que iba a sacar al ejército a las calles o algo, pero no era algo de la seguridad, pero así de las posturas así de casi que a todo el mundo a la pena de muerte, ¿no? No digo exactamente qué eso había sido porque no me recuerdo, solo lo vi pasar, pero sí son así, ese tipo de anuncios es lo que está haciendo, y yo creería que es básicamente por eso que ha subido Roberto Arzú, repito, por el apellido y por la publicidad que está haciendo en redes, que él dice que no es ilegal, aunque el Tribunal Supremo Electoral sí dice que es ilegal, y así lo sostuvo desde el inicio, al grado de que básicamente hasta donde yo sé solo él lo está haciendo, ¿no? Fíjate que no, también lo estaba haciendo Neto Brand, pero a Neto Brand sí le cayeron con todo, le pusieron los primeros 50,000 y ya no volvió a publicar nada, porque son $50,000 los que tiene que pagar, y él dijo que iba a tener que pagar con sus ahorros, porque él no tenía los $50,000 para pagar, y desde ese día ya no volvió a publicar así pagando publicidad. Pero mira, pues el punto al final, y que a mí no me termina de quedar en claro, porque voy a ser muy honesto con vos y con toda la audiencia, estimados amigos, es que algunas veces uno se queda así como que, bueno, ¿y por qué no pidieron de una vez la orden de captura nacional e internacional? Sino que solamente localizar al señor Mario Leal. No te extrañe si se aparece una fotografía por ahí de que en efecto Sinibaldi está ahí en Venecia, en la Roma Eterna, en Palermo, qué sé yo, donde pueda estar él, que digan más que seguro que están uno de esos pueblitos casi fantasmas, ¿verdad? Y que sí está ahí, y sí, pero no lo pueden capturar porque tampoco hay orden de captura internacional. Entonces, mis preguntas, entonces, ¿a qué ha estado jugando el Ministerio Público? Si realmente el reto ha sido tratar de regresarlos y tenerlos aquí en el país, y quienes han sido capturados, ojo, en los Estados Unidos, no ha sido por ninguna gestión del Ministerio Público. Manuel Valdizón no fue capturado por una petición del Ministerio Público, fue por el propio Departamento de Inmigración de los Estados Unidos. Mario Estrada tampoco fue detenido en los Estados Unidos por alguna solicitud del Ministerio Público, fue detenido por la propia autoridad, en este caso el FBI, en los Estados Unidos. Y así otros casos que se han dado, o incluso la solicitud de este Patojo de Viva, que lo solicitan también por conspiración para el trasiego de drogas y que ya dejó de ser candidato de Viva, es también una solicitud del gobierno de los Estados Unidos. Es decir, al final, como que el Ministerio Público, en ese sentido de las capturas, está cojo, le falta algo, no le terminaron de pasar las capacidades, o se cortó la conexión cuando la capacidad iba a la mitad y qué sé yo. Entonces, ¿de qué nos sirve realmente el que el señor ha sido localizado si no se puede proceder? Y lo primero que dicen, bueno, para proceder contra él, entonces el Ministerio Público, el Ministerio de la Cancillería, tienen que hacer gestiones ante el gobierno. Eso me suena a mí a fácil 6 meses, ¿verdad? Y encima que, bueno, ya pueda regresar, me suena como a unos 2, 3 años. Entonces, no deja de ser un globito, algo más en este proceso, que entonces sí pareciera que el Ministerio Público utiliza este tipo de casos para, de alguna forma, darle más promoción a la candidatura de Torres, que es lo que yo veo al final, ¿verdad? Pues no se puede asegurar, pero
pero sí Desde hay, luego, yo estoy suponiendo, pero sí hay infiero, sí hay digamos. mucha evidencia que apunta a que no solo el Ministerio Público, sino de la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad, básicamente han movido todo lo posible con tal de por un lado lograr que Sandra Torres esté de candidata y por el otro de volarle competencia, ¿verdad? Entonces, como te digo, no se puede asegurar categóricamente, pero sí hay suficiente evidencia para sospechar al respecto. Mencionaste hace un ratito la resolución de la Corte de Constitucionalidad del viernes hace, 10, 12 días, y realmente es una resolución que ha causado bastante polémica incluso hasta dentro de los abogados, ¿verdad? Porque la mayoría de abogados considera de que tomaron una decisión atípica, por no decir ilegal, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, al decir, mire, sí les amparamos, pero aquí nos quedamos con el documento, o sea, no se lo regresamos a la Corte, entonces aquí se queda. Por otro lado, hay un grupo de abogados que dice, bueno, pero al final la Corte resolvió de acuerdo a lo que le pidieron que resolviera, que en efecto, si ves la solicitud de la CICIG y del Ministerio Público, realmente solo dice que lo declare, que lo suspenda temporalmente, y eso fue lo que hicieron, lo suspendieron temporalmente. Y hay otro grupo de abogados todavía que dice que como cosa rara, realmente en ese caso particular la Corte de Constitucionalidad resolvió como debería de resolver. El problema es de que en muchas otras circunstancias anteriores ha resuelto como no debería de responder, ¿verdad? Por ejemplo, todos esos casos nos hemos visto que hacen amparos provisionales así en 8 horas y de una vez emiten órdenes y usted haga esto y usted haga aquello y todo eso. Y entonces lo que dicen estos abogados es cuando hizo todas esas resoluciones era cuando las estaba haciendo incorrectamente, no como dice la Constitución que tiene que hacerlo. En este caso particular, aquí sí hizo como dice que tendría que decir la Corte de Constitución que tendría que hacer, pero este mismo grupo de abogados hace la salvedad de que si bien es cierto, según ellos, ahorita sí actuó correctamente, básicamente lo hizo por las razones equivocadas, en el sentido de que tomó esa decisión así por defender a Sandra Torres, no porque de repente a los magistrados les haya entrado una gran cargo de conciencia y decir, no, ahora sí vamos a actuar correctamente. No, simplemente porque eso era lo que les convenía en ese momento para mantener la candidatura de Sandra Torres, porque básicamente con esa decisión que tomaron la semana, hace 10 días los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, lo que hicieron fue apoyar a Sandra, pero lavarse ellos la cara. O sea, dijeron, miren, nosotros les dimos, nosotros no estamos actuando incorrectamente, nosotros le concedimos ahí el amparo provisional y suspendimos la decisión de la Corte Suprema de Justicia. Pero se va a seguir el caso hasta que hagamos la resolución definitiva, y te garantizo que esa resolución definitiva no va a ser antes de la primera vuelta, y hasta podría apostar que tampoco va a ser antes de la segunda vuelta. O sea, básicamente con eso garantizan de que Sandra Torres pueda llegar hasta la segunda vuelta, a pesar de que está suspendida la decisión de la Corte Suprema de Justicia de rechazar en límite la solicitud de antejuicio. Yo he planteado que ante esa situación realmente la única forma de que Sandra Torres no llegue a la presidencia y se eterniza, porque creo que se querría eternizar aquí en la presidencia, es derrotándola en las urnas. Siguiendo lo que hemos estado platicando ya en el programa, no creo que se pueda hacer en la primera vuelta, pero creo que sí se va a lograr en la segunda vuelta, básicamente porque ese 20% de gente que supuestamente ahorita tiene como intención de votar por Sandra Torres, no va a variar de ahí, y de hecho ese creería yo que es su techo, y va a, incluso en la segunda vuelta, va a ser menor la cantidad de gente que vote por ella, básicamente porque ahí se da el efecto en la segunda vuelta, generalmente, no digo que eso sea lo que vaya a suceder, pero generalmente hay menos gente que va a votar en la segunda vuelta a la gente que va a votar en la primera vuelta, y eso se da todavía, la proporción es mayor
en las áreas rurales. ¿Y por qué? Porque básicamente en las áreas rurales la mayor parte de gente, su principal objetivo es el de quién va a quedar de alcalde, por un lado. Y por el otro lado también son los candidatos de alcalde los que movilizan a la gente. Ellos son los que andan llevando a la gente para que vayan a votar, obviamente porque les interesa que vayan a votar por ellos, ¿no? Claro. Entonces, pero eso ya no se da, ese efecto ya no se da en la segunda vuelta. Entonces es menor la cantidad de gente que va a votar en la segunda vuelta, y es todavía menos la proporción en las áreas rurales que en las áreas urbanas. O sea, en las áreas urbanas también baja, pero la baja es menor, ¿verdad? Porque obviamente pues la mayor parte de gente de áreas urbanas, pues la gente no necesita que lo acarreen, y generalmente los centros de votación están relativamente cerca de sus viviendas, ¿verdad? Entonces no se da ese efecto. Y adicionalmente, ahí es donde yo sí considero que entra a funcionar lo del antivoto. ¿En qué sentido? De que hay más posibilidades de que la gente se mueva por rechazo a alguien que por que le caiga muy bien a alguien. ¿A qué me refiero? Que probablemente si fuera que voy a ir a votar por X candidato, es menor la intención de votos que si alguien dice voy a ir a votar porque no quede esa tal por cual. Hay más posibilidades de que la gente se mueva por el antivoto que por la intención de voto, ¿verdad? Entonces yo ahí sí creo que sí va a tener un efecto en la segunda vuelta. Entonces, realmente, desde mi perspectiva, la gran contienda para la presidencia a partir del 2020 en Guatemala es quién llega en segundo lugar en la primera vuelta, y ahí se define buena parte. Eso me gustaría que lo platicáramos después del corte, para preguntar desde tu punto de vista quién podría tener esa posibilidad, pero no sin antes recordarles que hay un espacio de sanación. Mire, si usted quiere estar libre, si usted quiere cambiar, modificarse, se quiere olvidar un rato de todos estos líos electorales. Exacto, y hacer una transformación. Incluso puedes reforzar tu sistema inmunológico, mejorar tu circulación, relajarte desde tus pies, eliminar esos dolores y encontrar una nueva forma de consentirte y cuidarte. Pues en AHAU tenemos la solución. AHAU es la solución a tus padecimientos con terapias naturales. ¿Quieres más información respecto a estas terapias y a cómo poder mejorar, a cómo poder sanar en todas las áreas de tu vida? Pues AHAU es la solución. 2508-7373. 2508-7373. Desde las 11 en la mañana hasta las 7 por la noche. Todos los días, lunes a viernes, hasta el sábado, desde las 9 a la 1. Y tienes más información también a través del WhatsApp, el 5516-5063. 5516-5063, envía WhatsApp. Aquí nomás, en el edificio Zona Médica de la Zona 9. Y en Facebook como AHAU, Espacio de Sanación. El cliente es el centro de nuestra clínica. Algunas de las terapias disponibles son tratamiento para la piel, masajes con piedras calientes, reflexología, masaje linfático, entre algunos otros que sumados a la sueroterapia, jugoterapia, camilla Seragen, acupuntura, quiropraxia, TENS, ventosa, sauna, finlandés, masaje antiestrés, luz infrarroja, desintoxicación iónica, medicina 100% natural, solo, por supuesto, en AHAU. Get ready to listen to Mire, ahora para poder hacer negocios de Guatemala a Tegucigalpa en Honduras es lo más simple, lo más sencillo. En cuestión de minutos usted está ya en territorio hondureño. Y es que TAG Airlines te lleva sin escalas a Tegucigalpa a partir del 6 de mayo, de lunes a viernes, directo desde el Aeropuerto Internacional La Aurora hasta Tegucigalpa, Tegus. Reserva en línea en www.tag.com.gt o al 2380-9400. 2380-9400. Usted tiene reuniones de negocios, usted tiene reuniones para trabajar, para emprender, para tener visión, para compartir. Pues ahora es la oportunidad. Desde el aeropuerto La Aurora hasta Tegucigalpa. Desde el 6 de mayo está disponible para ustedes, directo, sin escalas, solamente por TAG Airlines.
Bueno, aquí se va araqueo de que le crecieron los enanos. A mí me parece muy interesante el proceso en el cual Yamatei, de quien no hemos hablado mucho, es su cuarta contienda electoral. Es decir, en las 3 anteriores ha fracasado. Esta es la cuarta oportunidad. Creería que esta es una de las opciones reales, valederas, en las cuales sí se podría convertir en presidente de Guatemala. No así en las anteriores, pero por otro lado vemos que tiene 2 rivales muy cercanos, según los datos que nos compartías, George. El señor Roberto Arzú, que para mí es una sorpresa que esté metido ahí entre los punteros, pero ahí está la evidencia, los números así lo dicen. Y el que sería el cuarto es el señor Mulet, y a partir de allí en adelante hay una serie de chiquititos, ¿verdad?, de chiquitines que están por ahí tratando de hacer cualquier cantidad de chiquititos y de colores y de formas, etcétera. Entre estos 3, el señor Yamatei, Arzú y Mulet, ¿quién tendría posibilidades de seguir creciendo? O como lo decías en el caso de la señora Torres, ella ya llegó a su techo, ya no pasan de ahí, ya no hay más espacio, ya se acabó mayo, ya quedan nada más 15 días. ¿Se puede hacer algo? Yo creo que en el caso de estos 3 que mencionaste, y añadiría incluso a este señor Farchi, realmente, bueno, incluso a un quinto, añadiría también a Manfredo Marroquín. ¿Y por qué? Porque realmente lo que va a pasar, de lo que está pasando desde hace 2 semanas para acá, es una reconfiguración de los que ya tenían previsto que iban a votar por Suri, los que ya tenían previstos que iban a votar por Tel Maldana, y resulta que se quedaron sin candidato. Entonces, y ahí estás hablando de, entre las dos era un 25% de los votos. Entonces, más o menos. Entonces, un buen, o sea, lo que realmente está pasando ahorita es esa reconfiguración de, bueno, los que iban a votar por Suri, ahora por quién van a votar. Y ahí tirarlo a la ficha, porque a saber, ¿verdad? O sea, por eso es que yo estoy a la espera de la siguiente encuesta de Prensa Libre, que ya se hizo, según yo, se tomaron los datos después de que salieran ellas dos de la contienda, para tener una mejor idea de, ya en ese momento le preguntaron a la gente, mire, ¿usted por quién va a votar? Y ya no estaba ahí Suri ni Telma, entonces ahora por quién, ¿verdad? Entonces... pero sí. eso me haría suponer que vos pensás que el voto es endosable, es decir... No que el voto es endosable. Lo que pasa es de que si te quedas con... O sea, si vos estabas, bueno, yo voy a ir a votar por Suri, yo voy a ir a votar por Suri, y de repente Suri ya no está, entonces tenés que decir, bueno, ¿y ahora por quién fregados voto? Tendría que pensar en el más similar, digamos, en el... Muy probablemente, o tal vez tenías tal vez tenías alguna otra preferencia, entonces, bueno, entonces ya no está Suri, pues entonces ahora voy a votar por el que yo creía antes, ¿no? Mira, qué interesante. Pero, o sea, no es un endoso. De hecho, Suri no ha hecho ningún endoso, decir a todos los que me seguían, voten por fulanita tal. Lo que es más, ella todavía sigue diciendo que todavía va a estar en la papeleta, ¿verdad? Lo cual, por cierto, no es congruente con que los fiscales del Partido Valor, en la reunión de la semana pasada, en donde se decidió la forma en que iban a estar las boletas, la disposición de los lugares en las boletas, no alegaron nada. Yo estuve presente, y los del partido de Fuerza de ¿cómo se llama? De Radford, los fiscales alegaron, no, tienen que dejar ahí nuestro lugar porque la sentencia no está firme todavía, y al final dejaron ahí un espacio libre para por si finalmente logran inscribir al señor Radford. Lo cual no va a suceder, pero los fiscales del Partido Valor sí pelearon, los del Partido Fuerza sí pelearon ahí para que se dejara el espacio por si finalmente no versus que los de Valor no lo hicieron. Los de Valor no lo hicieron, entonces, pero como te digo, Isuri anda diciendo, bueno, pero ahí vamos a estar en la boleta, y sus fiscales no pelearon para que se mantuviera un espacio ahí por aquello de que, qué sé yo, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos la ampare y logren que la metan en la boleta, por ejemplo. No hay espacio, no quedó un espacio ahí, tendrían que volver a hacer otra vez toda la disposición de las boletas. O adjuntar una boleta nada más. Sí, es que conociendo las soluciones de los chapines, ¿verdad? Pero regresando al punto, no es de que la gente vaya a endosar o sea, las candidatos que no van, en este caso, vayan a endosar el voto, sino que simplemente la gente que iba a votar por ellos se queda sin candidato.
Y entonces ahí la opción es, bueno, voto nulo porque no estoy de acuerdo porque me la han quitado a mi candidato, o voto nulo o voto por alguien más, ¿va? Entonces, ¿por quién alguien más van a votar? Y esa es realmente la duda del millón ahorita. Los que iban a votar por Suri, ¿por quién van a votar ahora o van a votar nulo a lo mejor? Los que iban a votar por Tel Maldana, ¿por quién van a votar ahora? Pero... Y en el caso de Tel Maldana, ella sí hizo un endoso, aunque después se arrepintió, pero hizo un endoso hacia la otra Telma, al grado de que no sé si viste la semana pasada una caricatura de Foco muy buena que decía de Telma a Telma, y en que donde estaban los anuncios donde vote por Telma y con la cara de Tel Maldana, y iba Tel Maldana poniéndole encima una cara de Telma Cabrera. Entonces ella solo seguía haciendo vote por Telma, pero ya por la otra Telma, ¿no? Sí. Yo vi una muy interesante en la que dice sí hay Telma para votar, y aparece la otra señora Telma, la señora Telma Cabrera. Pero mira, a mí me parece una cosa bien interesante, porque los que pensaban votar por la señora Suri Ríos, obviamente es un pensamiento centro-derecha, digamos, ¿verdad? Es decir, personas que no están de acuerdo con algunas aproximaciones al centro izquierdista. Me parece interesante porque tienen una serie de opciones, ¿verdad? Yo veo que ahí hay más posibilidades que se disgregue el voto. En cuanto que en el caso de Tel Maldana, apoyada por Plataforma y por el partido político Semilla, creo que es un voto no tan duro como el de la señora Torres, pero que es muy orientado a una izquierda. Y me parece que Manfredo Marroquín, podría ser un gran beneficiario, beneficiarse mucho de ese voto de Tel Maldana, fíjate. Porque no creo que muchos le vayan a hacer caso de que porque a ella le gustó la señora Cabrera, la gente diga, entonces voy a votar por Telma Cabrera. Lo veo difícil, pero sí miro que se podría aprovechar muy bien Manfredo Marroquín de ese voto. O sea, veo que sería menos disgregado pensar en Manfredo Marroquín, en ¿qué otro hay ahí? Codeca, WINAC, Convergencia, URNG Maíz. Veo que el señor Marroquín podría tener cierto nivel de aceptación. Mira, bueno, primero, no estoy de acuerdo con tu percepción, por la principal razón de que, si bien es cierto, en efecto, Movimiento Semilla y todos los otros que mencionaste pues son lo que se considera así de izquierda, considero que mucha de la gente que estaba pensando en votar en Tel Maldana no lo estaba haciendo porque se consideren que son así, de pensamiento de izquierda, si lo querés ver así, o estatista, o como querrás llamarlo, sino por el concepto de lucha contra la corrupción que estuvo manejando Tel Maldana. ¿Por ella? Sí, no, y por el tema de la lucha contra la corrupción, no por el tema de que yo estoy de acuerdo con todo lo que están proponiendo los de Semilla, o que estoy de acuerdo con todo lo que están proponiendo los de WINAC, ¿no? O los del Movimiento de Liberación de los Pueblos, por ejemplo. Entonces considero de que ese voto que tenía Tel Maldana realmente se va a diluir por esa razón, porque te repito, había muchos que estaban apoyando a Tel Maldana, no porque se consideren de izquierda, ni porque consideren que esos son se consideren a sí mismos de ideología de izquierda, sino básicamente por el concepto de la lucha contra la corrupción. Y de hecho yo creo que ese fue, te diría que ese incluso es uno de los graves problemas que se ha dado en el último par de años, y por qué ha habido tanto relajo alrededor del concepto de lucha contra la corrupción, básicamente porque se ideologizó, y entonces resulta que los de izquierda están supuestamente contra la corrupción y los de derecha supuestamente son los corruptos, porque así fue como lo plantearon ellos. Sí. Y entonces se ideologizó ese tema, pero y por eso resulta que hay esa contradicción de mucha gente, si querés, contradicción interna de mucha gente que apoyaba a Tel Maldana, pero que no estaría de acuerdo necesariamente con los puntos de vista de los del MLP, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Pues me parece bien interesante, pero a mí me da la impresión, ¿verdad? Obviamente es nada más una percepción, que el señor Marroquín se podría haber beneficiado por decir que desde mi punto de vista creo que ha
ha manejado más redes sociales. O sea, yo que no tengo una visión como esa, lo conozco, pero por lo mismo, porque creo que es un continuo invitado de otro grupo de emisoras, 1, 2, hace mucha presencia con análisis desde sus puntos de vista, 3, tiene presencia en las redes sociales, maneja redes sociales. Y eso ya es bastante, considerando, por ejemplo, a Pablo Seto, a la propia señora Telma Cabrera, o sea, quienes yo nunca... Es más, yo ni sabía que Pablo Seto ya era diputado al Parlamento Centroamericano y que ha estado ahí durante los recientes años. Entonces, por eso fue que me causó esa impresión. De hecho, él en teoría es precisamente así la opción natural de muchas de las personas que estaban apoyando a Telma Aldana. Y él lo sabe muy bien, al grado de que, no sé si vos te fijaste, pero justo, vamos a ver, el miércoles era que supuestamente iban a tomar una decisión en el caso de Telma Aldana, de hace 2 semanas. El martes él sacó un video en donde apoyaba la candidatura de Telma Aldana, sí, y que deberían de dejarla participar y todo. Que se le puede atribuir en parte que sí, que consideraba correcto de que se dejara participar a Telma Aldana, pero también se le puede atribuir el segundo interés de decir, bueno, y si no la dejan participar, pues yo la estoy apoyando, ¿no? Ah, interesante. El mismo juego también tuvo el candidato presidencial Estuardo Galdames, quien también mencionó su apoyo a que dejaran participar a la señora Suri Ríos. No sé qué tanto le podrá funcionar a él. A él sí que no creo que le funcione. Pero hizo lo mismo, hizo la misma estrategia. Y entonces, sin embargo, viste que luego cuando ya no la dejaron participar, y ese mismo día fue la entrevista de Telma Aldana en CNN, resulta que cuando le pregunta del Rincón por quién votaría, y le insistió hasta que ella dijo, bueno, a mí lo que me gusta es esta Telma Cabrera, aunque después salió diciendo de que no la apoyaba, pero ya lo había dicho al aire. Sí. Y algunos podrían pensar, y qué pura lata, porque no lo hizo como Manfredo Marroquín, que en todo caso tendría más chance, pero también hay que tomar en cuenta, recordemos que hay que la gente se le olvida, recordemos de que durante algún tiempo se habló de una posible alianza entre Movimiento Semilla y Encuentro por Guatemala. Correcto. Y al final no se dio nada, incluso hasta se reunieron ahí en El Salvador, fue Ninet y todo, y al final parece que se pelearon, y yo no sé qué, o sea, nunca saber si nos vamos a enterar qué pasó realmente, pero la cosa es de que no se dio la alianza y hasta salieron medio peleados del asunto, ¿verdad? Entonces yo creo que eso tuvo que ver en el que Telma Aldana no le diera su apoyo a Manfredo Marroquín. Recordamos que Manfredo Marroquín es el candidato de Encuentro por Guatemala, entonces creo que por ahí van las cosas. Sin embargo, sí considero de que el Manfredo Marroquín es si querés, el heredero así medio natural de algunos de los votos, no todos, pero de algunos de los votos de la gente que iba a votar por Telma Aldana, por el concepto de la lucha contra la corrupción, no por el concepto de ser de izquierda, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, claro, sí hay que hacer esa salvedad, pero al final creo que hay un voto más duro, si querés, en el lado de Suri Ríos, versus los que habían con Telma Aldana, por esa contradicción, si querés, ideológica que considero que ha habido y que lamentablemente ha descarrilado la lucha contra la corrupción aquí en Guatemala. Fíjate que como solo quiero mencionar algo que no tiene nada que ver con ningún tipo de simpatía mía, pero fue algo que me sucedió y que lo quiero compartir. Hará como unos 20 días más o menos, en el otro medio que tengo la oportunidad también de compartir y dirigir, me habían programado una entrevista con un presidenciable también. Llegaron 2 vehículos así, de esos que se mira que tienen como esteroides, ¿verdad? Porque son lo mismo pero más grande, ¿verdad? Así grande, y bajó un equipo de seguridad y una cosa impresionante. Y yo dije, este señor ya piensa que es presidente, ¿verdad? O sea, lo pensé, ¿verdad? Así, fue lo primero que se me ocurrió. Y luego, en un lugar un lugar de comida rápida, pasé rápido a hacer el desayuno, y cuando pasé estaba en una mesa el señor Marroquín, y entonces empecé a ver para todos lados, ¿verdad? Dónde estaba su seguridad, dónde estaba toda la gente, o sea, porque es clásico, ¿verdad? Y terminó él con su humo y se levantó y lo vi de lejos, lo saludé, me saludó y se fue así como que a buscar su carro para irse.
O sea, son dos cuestiones de dos presidenciables bien, o sea, me parecieron tan antagónicas en sí, ¿verdad? Por los hechos y cómo se da. Bueno, tenemos, no sé si ya estamos preparados para esto o me voy con... Ok. Bueno, mire, lo que sí es bien importante y que usted tiene que saber es que una diabetes mal cuidada, Dios guarde, mire, de veras, esto es palabra mayor, puede ocasionar ceguera, insuficiencia renal, amputaciones y neuropatías, entre otras complicaciones. Por eso Clínica y Hospital Colón del paciente diabético está a su disposición, está a sus órdenes. Médicos especialistas las 24 horas del día. Puede visitarnos en la Octava Calle 1149, zona 1. Octava Calle 1149, zona 1, frente al Parque Colón, o como diría muy bien Estuardo, ahí por donde están las piñatas, ahí hay que buscarlo. Ponga su salud y la de los suyos en manos de médicos especialistas a precios accesibles. Hoy mismo, ahora puede hacer su cita al 2224-7171, 2224-7171, Clínica y Hospital Colón del paciente diabético. Libertópolis.com. Ideas con valor. Encuéntranos en Facebook y deja tus comentarios. Facebook.com/libertópolis.com. Agréganos a tu Facebook. Este segmento de salud es presentado por Siam. Todo en atención médica. En el segmento de salud de hoy, una noticia interesantísima. Resulta que acaban de publicar, la semana pasada publicaron un estudio en la revista Obesity, o sea, en la revista es una revista académica, hago la salvedad, de obesidad, con relación a obesidad, y hicieron un estudio en la Universidad de Georgia en Estados Unidos. Recuérdense que de hecho en Estados Unidos es uno de los países donde más problemas de obesidad hay. Y según algunas investigaciones han visto que en promedio en Estados Unidos la gente está subiendo de peso a una tasa de entre 1 y 2 libras anuales. Así en promedio, ¿no? Uh-huh. O sea que es un montón, porque ya si lo ves así, en 10 años subirían 20 libras, por ejemplo, ¿no? Ya así constantemente, ¿no? Bueno, pues resulta que hicieron un estudio en la universidad. Yo creo que sí es real. Y podría ser mayor, la verdad. Ese es el promedio. Pero resulta que hicieron un estudio en la Universidad de Georgia en donde lo que hicieron fue, como estos estudios científicos siempre tienen que hacerlo con un grupo de control, el que no hace el que no hace lo que están planteando, y otro grupo al que sí le ponen a hacer ciertas cosas. ¿Y qué hicieron entonces al grupo bajo estudio? Pues reclutaron a 111 personas entre 18 y 65 años. Y les pusieron a que se pesaran con distintas frecuencias. Entonces, había unos que los ponían a que se pesaran todos los días. Y luego a otros que los ponían a pesarse una vez a la semana, otros una vez al mes y así. Y la conclusión a la que llegaron en el estudio es que aquellos que se pesaron todos los días son los que tenían más propensión a mantener el peso o incluso a bajarlo. Y esto es básicamente, o sea, la conclusión que llegan en el estudio. Por supuesto que tienen que hacerse otros estudios, pero este es un primer estudio que me parece muy interesante, es de que si te pesas todos los días y estás viendo todos los días ahí cómo va subiendo o bajando tu peso, que hay que hacer la salvedad que también... porque yo lo hago al pesarme todos los días, que las variaciones así de un día para otro pueden ser así de hasta 2 libras, incluso 2, pero lo que hay que ver es el promedio, ¿verdad? O sea, la tendencia. Y entonces, si ves esa tendencia en una gráfica, que ya sea lo puedes meter en una aplicación de las miles que hay ahora en los celulares para eso, o en cualquier, incluso hasta en Excel lo podría meter uno y sacar la gráfica. Si vas viendo visualmente, valga la redundancia, la gráfica de cómo
cómo se va comportando tu peso, hay más posibilidades, cuentan en el estudio, de que por ejemplo si un día resulta que subís de peso, entonces que al otro día pues no hagas, bajes un poco la comida o hagas un poco más de ejercicio, y entonces al final se va compensando, y resulta que lo que encontraron en el estudio es que las personas que se pesaban más regularmente, en este caso que se pesaban todos los días, eran los que tenían más posibilidades de mantener o bajar su peso. Así que ya lo sabe, bueno. si quiere mantener su peso o incluso bajarlo, pues uno de los primeros pasos es que, como dice María Dolores, aunque está aplicado a temas empresariales, pero igual se aplica aquí, lo que no se mide lo que no se mide no existe, y entonces si usted se está pesando todos los días, pues va a tener una muy buena referencia y le va a servir para ver, bueno, ya llegué al límite porque estoy comiendo mucho, y bajar un poco, o hacer más ejercicio, por ejemplo, ¿verdad? Y eso le va a ayudar por lo menos a mantener su peso. Así que esta es la nota de salud que llega a ustedes gracias al patrocinio de Siam. Si no tiene seguro, recuerda, vaya a Siam. Siam es todo en atención médica. Voy a llamar al 2506-4141. Este segmento de salud fue presentado por Siam. Todo en atención médica. Ahora puedes ver todos los programas de Libertópolis por Facebook Live. Facebook.com/Libertópolis. Transmisiones de Libertópolis por Facebook Live en directo. Disfruta de nuestros programas y dale compartir. Estamos de vuelta compartiendo con ustedes. Hoy es Jorge Jacobs quien nos acompaña, nosotros contentos y agradecidos, y su servidor Juan Francisco Rodríguez. El miércoles ya estará con nosotros Estuardo Zapeta. Así que... amenaza con venir. Sí, amenaza con regresar. Pero mire, si usted también tiene amenazas, pero debido a la cantidad de cosas que tiene en la casa, es el momento de almacenar en la casa, en la oficina, en donde usted tenga muchas cosas y cree que ya es archivo muerto, que no es necesario, pero que tiene que cuidar y que tiene que guardar, pues envíelo a Mr. Bodeguitas. Tenemos el espacio que necesitas desde 4 hasta 60 metros cuadrados. Vigilancia las 24 horas. El espacio adecuado para tus archivos, equipos de oficina, almacenamiento de mercadería o equipo personal de gran valor para ti. Contamos con instalaciones en Majadas, Aguilar Batres, zona 18, 4, 13 y nuestra más reciente ubicación en Las Charcas, zona número 11. Para más información, www.mrbodeguitas.com o llámanos al 2314-4949, 2314-4949. En Mr. Bodeguitas, la mejor solución para el espacio que necesitas, siempre cerca de ti. Tengo información de más reciente en el tweet del momento. Hay capturas de unos operativos que está realizando la Policía Nacional Civil y también el Ministerio Público. Se están realizando en Jutiapa y también en el departamento de Santa Rosa. Se trata de desarticular una estructura denominada Los Primos. Esta estructura está señalada de realizar supuestos allanamientos, pero son ilegales. Esta es una nota en desarrollo, así que estaremos tratando de ampliarla más adelante. Y bueno, ya que nos hemos dedicado a compartir con ustedes nuestros puntos de vista, nuestras percepciones, lo que inferimos, lo que conjeturamos y lo que creemos de este proceso eleccionario, bien vale la pena hacerlo por nuestro municipio, por la bella ciudad de Guatemala. Y es que, según la encuesta presentada la semana anterior por algunos matutinos, entiendo, y también por la página digital Soy 502, es una encuesta que realizó Borge y Asociados. Ustedes encuentran más información en www.borgeyasociados.com, en la cual hicieron una serie de preguntas. Entiendo que fueron más de 30 preguntas porque aquí solo ingresaron algunas,
Pero la pregunta número 27 es la siguiente, que llamó mucho mi atención, George. Dice, si las elecciones fueran hoy, ¿por cuál candidato a la alcaldía de Guatemala votaría? El encuestador procede a entregar la papeleta y las personas contestan, para lo cual esta está fechada entre abril y mayo, es decir, en el presente mes. Y quien resulta ganador según esa boleta, con un 36.9, es el candidato Roberto González, del partido Creo. En un 32.7, con un 31.4, aparece Ricardo Quiñones, el actual alcalde de la capital, por el Partido Unionista. Después aparecen otras opciones, por ejemplo, quienes devolvieron la boleta en blanco sumaron un 16.6%, quienes no les interesó la boleta, o sea, es nulo, aparecen un punto 11.1, y quien no quiso votar, asumo que fue una persona que devolvió la boleta, quizá no quiso votar, aparece un 4.3. Estoy leyendo los datos de mayo. Y quien aparece, según esta encuesta, en el tercer lugar de lo que platicábamos, George, para mayo, con un lejano 2.8%, es el señor Álvaro Vélez del Movimiento Semilla. Y de ahí se divide el voto para el partido Vamos, Pedro Brolo Vila, Carlos Avendaño del Partido Humanista, Libre, UCN, UNE, pero sin mencionar los candidatos, y aparece en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, en la 13 casilla de esta papeleta, el señor Gonzalo Marroquín de Encuentro por Guatemala. Aparece en la posición número 14 el candidato de Todos, el partido Fuerza con Luis García aparece en la 15, y en el partido Visión con Valores en la casilla número 16, Moisés Fialco. Mucho gusto. Así los datos de abril y mayo, pero leí recién nada más los de mayo. Mira, pues qué interesante en nuestro municipio, que igual aquí estamos pero plagados de publicidad de los candidatos, y hay como una fiebre por hacer obras por parte del actual alcalde, que vimos que ya tenemos allá la obra que él considera que es la obra más grande que se ha hecho en la historia de los pasos a desniveles en Guatemala, la que nosotros llamamos Cuatro Caminos, la que viene del entronque de zona 5 y agarras para la zona 18, la 17 o la 16. Él dice que es una obra monumental, la más grande de su periodo de gobierno municipal. La que empezaron a construir ahorita. Porque empezaron, pero sin embargo, quiero compartirte que sí la han avanzado y tienen, supuestamente la empresa tiene la fecha de septiembre. En el mes de septiembre se entrega esa obra. ¿Sí? Sí, esperemos que sí, si no ya nos amolaron. Bueno, aquí hay varias cosas, solo contestando rápidamente algunas preguntas que nos han dejado. Por ejemplo, Carol Piedrasanta creo que fue que preguntaba que si uno puede, dice, si uno no vota en la primera vuelta, ¿puede votar en la segunda? Sí se puede, o sea, no hay... El único requisito para votar es de que esté empadronado y que esté en la mesa donde va a ir, esté sus datos en la mesa donde va a ir a votar. No es requisito de que haya votado en alguna ocasión anterior, ni siquiera de la primera a la segunda vuelta. O sea, usted puede no ir a votar en la primera vuelta y sí ir a votar en la segunda vuelta. No hay ningún problema. Obviamente, siempre lo ideal es esté empadronado, ¿verdad? Sí, empadronado y que esté en la mesa en donde le corresponde, pero más de eso no hay ningún otro requisito, y tiene que haber su DPI, eso sí. Que recordemos de que también ya ahorita la semana pasada empezaron a vencer los primeros DPIs que se emitieron en el 2009, entonces a la gente que ya se le venció su DPI tiene que ir a renovarlo y saber si le va a llegar a tiempo antes para las elecciones, por lo menos eso sí podría ser que le llegue quizás para la segunda vuelta. Pero entonces básicamente el requisito es de que esté empadronado y que tenga su DPI válido. De hecho, incluso en el Congreso intentaron este año pasar una legislación para evitar que el DPI
venza, que yo creo que es lo correcto, o sea, no debiera de vencer, así como cuando uno tenía su cédula y aunque estuviera casi hecha pedacitos, pero todavía era válida, 20, 30 años después. En el caso de los DPIs le pusieron una duración de 10 años, una validez de 10 años, entonces uno lo tiene que renovar cada 10 años, que tiene su razón de hacer eso de que haya que renovarlo cada cierto tiempo, pero yo sí considero que que debiera de tener validez indefinida, y eso está discutiéndose en el Congreso, pero todavía no han aprobado nada, así que si ahorita ya se le venció a ustedes su DPI, pues tiene que ir a renovarlo. Pero va a ser bien difícil que se lo puedan dar debido también a los propios inconvenientes que ha tenido el RENAP en la creación de los nuevos DPIs, porque aquí no es como que se le venció, pero ya aquí está el otro. No, usted tiene que ir a tramitarlo, empezar a hacer todo su proceso, esperar para que, pues ojalá y le pudiera salir antes de 15 días, ¿verdad? Como te digo, con suerte antes de la segunda vuelta. Sí, yo revisé el mío para ver cuándo vence, porque ya tenía la duda. Sí, el mío vence el año entrante, pero eso es realmente el principal problema. Para los que tuvieran esto de que se les haya vencido el DPI, pero de ahí, repito, el único requisito es básicamente el DPI vigente y estar empadronado y estar en la mesa que le corresponde. Luego, con relación a la encuesta que mencionabas que publicaron la semana pasada, ya ha sido la constante en varias encuestas que básicamente la municipalidad de Guatemala se va a definir entre Roberto González y el señor Quiñones. No hay mucha... ¿qué? No ha habido discrepancia entre quién va en primero y quién va en segundo entre las varias encuestas que han salido, pero básicamente son ellos dos hasta arriba y todos los demás hasta abajo, ¿verdad? Entonces, sí, que alguien pueda subir 20, 30 puntos como están liderando ellos en los próximas 3 semanas es virtualmente imposible. Entonces, básicamente, la decisión en cuanto a la municipalidad de Guatemala es entre esos dos candidatos, entre Roberto González y Ricardo Quiñones. Ricardo Quiñones, desde mi perspectiva, ha cometido el grave error de creerse Álvaro Arzú. ¿Y en qué sentido? De que Álvaro Arzú, se recuerda que él nunca iba ni hacía campaña, ni iba a meetings, meetings iba. No iba a debates, ni foros, ni entrevistas, ni nada, porque según él, pues él con la imagen que tenía ganaba, y en efecto así era. O sea, no hay que rebatirle que en efecto así era. Pero no es lo mismo Álvaro Arzú que Ricardo Quiñones, y Ricardo Quiñones ha tomado esa misma postura, ¿verdad? Que no ha ido. Todavía anoche hubo un debate de candidatos a alcalde que organizó la AGG, y él no llegó, ¿verdad? Entonces, creo que de última hora metieron otro candidato ahí para llenar los espacios, pero entonces yo considero de que eso de dárselas así ínfulas de Álvaro Arzú, repito, lo va a pagar muy caro Ricardo Quiñones en las elecciones. Incluso aquí en Viernes que estuvieron haciendo foros con distintos candidatos a la alcaldía, él dijo varias veces que iba a venir y no vino. Entonces, yo sí creo que él está cometiendo un error estratégico, si lo quieren, en esa de básicamente ser el candidato ausente. Repito, ese lujo se lo podía dar Álvaro Arzú, pero hasta hace un año que se murió Álvaro Arzú, nadie conocía que Ricardo Quiñones era el segundo de a bordo, ¿verdad? Y es básicamente porque la personalidad de Arzú era así muy... que él acaparaba todo, ¿no? Y entonces, pues, en este año no creo que mucha gente, o sí, alguna, pero no la suficiente, haya llegado a tener ese conocimiento de que entonces Ricardo Quiñones es el alcalde ahora y es el sucesor de Arzú, ¿no? Entonces yo sí creo que ha sido un error de su parte no aparecer en foros, en debates ni en entrevistas, ¿no? Sí, y fíjate que uno se siente así, te voy a decir cómo me siento. Yo me siento bien, así como decepcionado, defraudado. Escuché un foro, no sé si fue una entidad de periodismo quien la convocó, y tuvo un foro de señores alcaldes. En efecto, sí estuvieron todos, lo que recortó la posibilidad de que pudieran extenderse un poco más. Y con esos sistemas que ponen, que en realidad yo considero de que hasta este momento
En Guatemala no tenemos la dinámica de los debates presidenciales, aun cuando así los titulen. No son debates, son unos mostradores públicos, es una vitrina. Porque cada quien va a hablar de lo que cree, pero en ningún momento debate en contra de otro candidato, y ya después de 10 debatir ya es un relajo, entonces no se puede. Entonces eso le quita a uno como ciudadano la posibilidad de saber, de definir a las personas por su carácter, su temperamento, su forma de hablar y el manejo de las situaciones así de debate público. Entonces a mí no me han convencido. 1 y 2, en este debate vi que algunas personas son bien contrarias a creer que no hay agua. Decía uno de los candidatos que agua sí hay, dice, o sea, agua hay, pero está mal proporcionada. Me pareció interesante también su punto de vista. Escuché también al señor Álvaro Vélez, solo por darte un dato, don Álvaro Vélez en abril tenía 1% de la intención de voto, y con ese 1% se coloca en el tercer lugar después de Ricardo Quiñones, ¿verdad? Eso fue en abril. En mayo él subió 1.8%, sigue estando en el tercer lugar con 2.8%. Versus el señor Quiñones, que en abril estaba en un 31.4, pero que en mayo, según este dato de Borges y Asociados, bajó a un 28.0. Y quien obtuvo pues la mejor puntuación, ya dijimos, fue Roberto González. Pero ya viste, ahí es tanta la diferencia. Ahí en esta 2%. encuesta sale en tercer lugar sale Álvaro Vélez con el 2.8%. Sí. Y el segundo lugar, que es Ricardo Quiñones, sale con el 28%. Estás hablando de 10 veces la cantidad de votos sobre este tercero. O sea, es imposible que alguno de los demás, a no ser Roberto González y Ricardo Quiñones, logre llegar al primer lugar en la alcaldía. Y recordemos que en la alcaldía no hay segunda vuelta. O sea, el que gana, aunque gane con 20% de los votos, pues gana. Entonces, no hay segunda vuelta, no hay de colarse a la segunda vuelta, así que yo veo imposible que alguno de los otros candidatos pueda siquiera acercarse a ellos. Pero así que la decisión está entre Roberto González y Ricardo Quiñones, ahí cada quien que tome su decisión, pero esos básicamente son los candidatos que tienen oportunidad de terminar. Ya estamos terminando, solo pregunta alguien, ¿ustedes saben en números, no porcentajes, cuál debe ser el número de votos nulos que necesitamos para anular la votación al Parlacén? En números no se lo podemos decir porque depende de la cantidad de votos válidos que haya, pero el parámetro que establece la ley electoral es 50% más uno de los votos. O sea, por ejemplo, si hay 1000 votos, el 50% serían 500 votos, entonces con 501 votos ya se anula, 501 votos nulos, se anularía la elección. Entonces es 50% más uno de los votos. En números absolutos, pues la mitad más uno de los votos válidos que haya en que se emitan en el día de la elección. Y pues llegamos hasta aquí, Juanpa. Sí, no sin antes recordarles, mira, yo de aquí me voy a ir directo a Intelaf. Necesito comprar memoria y necesito comprar también un mousepad. Ya está muy viejito el que tengo. Hoy voy a hacer la compra y me voy a ir directamente a Intelaf. Lo bueno es que si me voy a la zona 9, la 10, la 1, la 15, la 10, por donde yo me vaya, o si salgo, San Lucas, Cobán, Chiquimula, Escuintla, Shela, en todas partes encuentro Intelaf, porque Intelaf nos rodea de tecnología. George, muchas gracias. Yo te voy a decir que yo te voy a ganar porque yo no tengo que ir a Intelaf. Yo voy a usar el Intelaf to go. O sea, llama uno al 2328-0000 y se lo traen a uno sin tener que ir a la... Qué comodidad, no, yo porque quiero hacer ejercicio. ¡Ah! Y ahora ya tienen nuevas zonas, ahora van a la zona 1, 4, 9, 10, 14, 13, 15, 16, ya el paso que van, ya casi a toda la ciudad. Ya casi a toda la ciudad. George, muchas gracias por compartir este espacio con nosotros, por suplir hoy a Estuardo Zapeta, te lo agradezco mucho y que tengas una excelente semana. Gracias, Juan Francisco, y a todos ustedes, pues que pasen un buen día y nos escuchamos al mediodía en Todo a Pulmón. Con permiso, feliz día.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.